Compartir con todos ustedes, ver a algunos viejos amigos, también a gente que estoy conociendo por primera vez, y qué bendición es compartir este fin de semana. Gracias Pastor Horacio, Alicia y todo el equipo de pastores de Misión Chilena que han estado trabajando para que este fin de semana sea una realidad de unidad del cuerpo de Cristo. Gracias por la confianza, la invitación, y que el Señor les pueda retribuir toda la siembra que ustedes están haciendo. También lindo ver al pastor Iván, su esposa, todo el equipo de su iglesia. Qué bueno es compartir con siervos de Dios tan preciosos. También el pastor Daniel, de Comunidad Cristiana aquí en Santiago. Bueno, todos. Qué bueno es poder estar juntos como pastores, y ustedes saben que los pastores somos o el catalizador o la traba para que la oración de Jesús se responda, o los que impulsamos o los que impedimos que la oración de Jesús, que sean uno para que el mundo crea, sea realidad. El pueblo no tiene problemas con la unidad. Cualquier evento que se hace, siempre es, el pueblo responde. Los que trabamos la unidad somos nosotros, pero nosotros también podemos ser los instrumentos que Dios use para que la oración de Jesús encuentre respuesta. ¿Sí? ¿Qué harías vos por cumplir un deseo de Jesús? ¿Sí? Bueno, él oró diciendo: Padre, que sean uno para que el mundo crea. También de Concepción, me había olvidado, qué lindo verlo. También el pastor amigo, a quien conocí en Valparaíso en el 95. Así que bueno, qué bendición, todo. Bueno, no quiero seguir nombrando porque me voy a olvidar de alguno, y pido perdón por eso. El pastor Horacio me pidió que hablara de este tema. ¿Podemos poner la primera ya? A ver si esto funciona bien. ¿Llega hasta ahí? Perdón, a ver. Vamos a ver. Ahí está. Repensando el ministerio pastoral. ¿Sí? Esta es una charla que di en algunas otras oportunidades, y el pastor Horacio me pidió que hoy compartiera esto. ¿Sí? Decirle al que está a tu lado: el pastor Carlos es muy larguero, así que aguantá, pero peor es el infierno. ¿Sí? Así que aguantá. Muy bien, vamos al texto bíblico. A ver ahí está. Espera. Dice 2 Corintios capítulo 3: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado en letras o con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel
no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A la luz de este pasaje, quiero que pensemos juntos en esta mañana. Tenemos 2 sesiones. En la primera sesión quiero que pensemos juntos en 7 relaciones que debemos considerar y repensar como pastores. La primera relación es la relación con Dios. Quizás una primera y buena pregunta para hacernos es si nuestra relación personal con Dios es proporcional a lo que esperamos obtener en nuestro ministerio. Es decir, todos esperamos que Dios nos use para bendecir a las personas, todos esperamos poder ver milagros, ser usados para esos milagros, que la congregación que pastoreamos crezca integralmente, que podamos sentirnos plenos, realizados, felices por estar en el ministerio. Son expectativas que todos los pastores compartimos, ¿verdad? Ahora, tenemos que reconocer 2 cosas en cuanto a estas expectativas. La primera es que son expectativas altas. No son cosas pequeñas, no son cosas mediocres, sino expectativas importantes. Ser canales de bendición para la gente, ser instrumentos para que milagros y señales manifiesten el reino de Dios, tener crecimiento integral en nuestras congregaciones y en todo lo que hacemos y emprendemos, sentirnos plenos, felices con nuestros ministerios, expectativas altas. La segunda cosa en cuanto a nuestras expectativas es que todo eso que esperamos sabemos que depende en gran medida de la acción de Dios, que se canaliza por medio de nosotros. Es decir, que todo eso que estamos esperando depende en una gran medida de una relación profunda, fresca, creciente con nuestro Señor. Así que al repensar nuestro ministerio y afirmar una vez más nuestras expectativas, no podemos dejar de repensar si nuestra relación con Dios es tal que seguramente va a permitir que esas cosas que esperamos estén ocurriendo. Es decir, que nuestras expectativas se vean satisfechas. Porque si tenemos expectativas altas, pero no ponemos los fundamentos para que esas expectativas se realicen, lo que sucederá es que lo que nos espera será frustración. Por eso hay tantos pastores frustrados.
desde las ciencias de la comunicación se nos dice que el mensaje es el mensajero, ¿sí? El mensaje es el mensajero. Por supuesto que el mensaje es Jesucristo, ¿verdad? Por supuesto que el mensaje es el Evangelio. Pero muchas veces escuchamos la frase: tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Claro, porque el mensaje es el mensajero. San Pablo le decía a los corintios que ellos eran cartas escritas en su corazón, cartas de Cristo que la gente podía leer. ¿Sabés que la gente te lee? Esto nos habla de la importancia de lo que somos. ¿Qué somos? Somos mensajeros, pero somos mensaje que la gente lee. Y el salmista nos dice que nos hacemos semejantes a aquel a quien adoramos. Hablando de la idolatría, el salmista dice que nos hacemos semejantes a quien adoramos. En realidad, esa es la bendición principal de la comunión con Dios. Dios no necesita que nosotros le adoremos. Dios no anda buscando alabanzas. Anda buscando verdaderos adoradores. Pero somos nosotros los que necesitamos adorarle a Él. Dios no es un ególatra que necesita que yo le esté diciendo cuánto te amo todo el tiempo. Dios no es un esposo inseguro que precisa que su esposa, la iglesia, le esté diciendo cuán bello que eres, cuánto te amo, etc. Somos nosotros los que necesitamos adorarlo, porque al hacerlo nos parecemos a Él. Cuando pasamos tiempo en comunión con Dios, dice el texto, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No es Dios el que cambia, dice que soy yo el que cambio conforme a su imagen. Es decir, yo me convierto en la imagen de Dios. Y entonces es su santidad la que se me va impregnando. Es su poder el que se me va contagiando. Es su sabiduría que se me va penetrando. Es tremendo esto. Yo me voy convirtiendo, dice el texto, cada vez más en imagen de Dios. La palabra imagen en el original es la palabra que traducida al castellano es la palabra ícono de Dios. Cuando vos abrís tu computadora o tu celular, ¿sí? Ves allí en la pantalla un montón de íconos, ¿sí? Un dibujito, un emblema que representa un programa de tu computadora, ¿verdad? Word, PowerPoint, Excel, lo que sea. Ahora, esos íconos no son el programa, son la representación. Para acceder al programa tienes que cliquear el icono. Nuestra comunión con Dios nos hace sus íconos. La gente puede ver a Dios, puede ver su amor, su poder, su santidad, mirándonos a nosotros, sus íconos. Es decir, cliquean en nosotros y perciben el amor, el poder, la santidad de Dios. Para decirlo de manera más antigua, más bíblica, San Pablo dice que la gente te lee, que somos cartas conocidas y leídas por la gente. Y eso es un proceso continuo donde yo voy siendo transformado de gloria en gloria
por la acción del Espíritu Santo. Yo tengo que confesarte que mis expectativas de lo que quiero que Dios haga a través de mí en el ministerio son absolutamente desproporcionadas en relación al tiempo que paso con Él. Y sabemos que esto es gracia de Dios, que no es mérito ni esfuerzo humano, ¿verdad? Pero por eso es precisamente que al repensar nuestro ministerio debemos empezar por repensar nuestra relación con Dios. Porque, ¿sabes lo que dice la palabra? Que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. La gente, dice San Pablo en el texto que hemos leído, podía ver el rostro resplandeciente de Moisés porque él había estado en la presencia de Dios. Y el relato de Éxodo nos dice que el motivo por el cual Moisés se ponía un velo era el reflejo de la gloria de Dios. Pero en este texto, San Pablo nos dice que la causa de que Moisés usaba velo era que la gloria de Dios se le estaba yendo. Mirá cómo lo dice mirá cómo lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice: no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Y sabes, un día Dios me dijo que nosotros los pastores, las pastoras, las esposas de pastores, somos unos maestros de los velos. Somos cinturones negros en velos. Para que la gente no vea el fin del resplandor que se nos va extinguiendo. Esto no es un devocional, no te estoy inspirando. Esto es un taller, ¿sí? En los talleres se hacen las reparaciones, se hacen las reformas, los cambios. Así que este taller nos tiene que servir para cambiar. Cambios en nuestras agendas tan ocupadas que no tenemos tiempo para Dios. Nuestras agendas son velos. La gente dice: ¿qué ministerio tan importante tiene el pastor Carlos? No porque vea la gloria cuando yo ministro, sino porque ve que tengo muchas actividades. Pero nuestra competencia tiene que venir de Dios. Por eso estamos en el taller en esta mañana, para hacer cambios. Para dejar de ser prisioneros de actividades, prisioneros de la gente y poder decir con Pablo: yo, prisionero de Cristo. Los que son indisciplinados tendrán que disciplinarse, autodisciplinarse. ¿Sí? ¿Por qué somos indisciplinados? Porque nunca tuvimos un papá que nos pusiera disciplinas en la vida. ¿Sí? No castigos, disciplina. La palabra disciplina significa ser discípulos para la vida. ¿Sí? Y cuando no tuvimos un papá o una mamá que nos disciplinaran correctamente, somos indisciplinados. Pero llega un momento en nuestra vida adulta en donde o seguimos siendo como somos y entonces tengamos expectativas acorde a lo que somos, o cambiamos. Porque la palabra dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio, es decir, la autodisciplina. Yo quiero animarte,
Si tu vida tiene esa falencia que no recibiste en tu infancia, de disciplina, en tus horarios, en tus disciplinas espirituales, etc., que le pidas al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya puso dentro tuyo el fruto del dominio propio. Tienes que activarlo, tienes que ejercitarlo. Porque algunos pastores ni agenda ocupada tienen. Pero no tienen, sin embargo, una relación rica con Dios. Así que ni siquiera pueden escudarse en las muchas actividades. No son prisioneros de Cristo, ni de la gente, ni de las actividades, sino que son prisioneros de su propio desorden. Así que como estamos en el taller, ¿sí?, y estamos en confianza entre pastores, ¿sí?, entremos al taller y que la disciplina de Dios venga a nuestra vida. Y algunos de ustedes son disciplinados, gracias a Dios, pero tal vez también tengan que hacer cambios, porque a veces nuestras disciplinas devocionales también son velos. Nos dejan tranquilos. Hoy ya hice el devocional, ¿sí?, pero no nos vivifican. No hay palabra fresca, no hay revelación, no hay poder, no hay cambios en nuestras vidas, no hay gloria. Estos encuentros, los retiros pastorales, los congresos, que son de tanta bendición, sin embargo, muchas veces también se pueden convertir en velos. Cuando nos planteamos si venimos o no venimos a un encuentro como este, o a un congreso, o a un retiro, generalmente nuestra cabeza pastoral piensa así: a ver, ¿qué me puedo llevar de ese encuentro para mi ministerio? El nuevo método, la nueva fórmula, el nuevo rumbo. Y está bien que pensemos así, siempre y cuando hagamos los cambios profundos. Porque si no, aun cuando nos lleváramos el nuevo método, la nueva fórmula para hacer crecer la iglesia, serán nada más que velos que nos ayuden a disimular ante la gente que la gloria se está extinguiendo. Porque la gloria viene de estar con Dios. Amén. Había dos momentos en que Moisés no tenía velo: cuando estaba en la presencia de Dios y apenas cuando bajaba de estar con Dios y estaba con el pueblo. Luego inmediatamente se ponía el velo porque la gloria se le iba extinguiendo. Pero la promesa maravillosa es que podemos ser transformados de gloria en gloria, vos y yo, y podemos ser transformados en los íconos de Dios. Entremos en esta mañana al taller del alfarero para ser modelados en su imagen por el Espíritu de Dios y salgamos de este encuentro verdaderamente con cambios. Primera relación, para que no escuches sobre el tema, sino repienses en tu vida, en cómo está tu vida, en tu relación con Dios. Segunda relación con mi familia. La segunda relación que debemos repensar es la relación con la familia. Si la gente mira nuestras vidas como cartas escritas de Cristo, ¿qué lee cuando mira a tu familia? ¿Qué lee cuando mira a tu familia? Si somos los íconos de Dios, mi familia tiene que ser la imagen, el ícono de la iglesia. Por eso San Pablo va a decirnos a nosotros, ¿no?, que el que no gobierna bien su casa no puede gobernar la iglesia. Ahora, quiero que especialmente los pastores varones
me presten atención un poquito a lo que sigue. La palabra es la palabra griega proístemi, que significa todo eso que dice allí: presidir, estar delante. La palabra gobernar, ¿no? Es la palabra proístemi, que significa presidir, estar delante, ser un protector o guardián, dar ayuda, cuidar, dar atención a. Así que gobernar la casa significa, pastores, presidirla. Significa ser un protector. Significa dar ayuda. Significa cuidar, dar atención. Gobernar la casa no es mandonear. Proístemi no es mandonear. No es exigir sujeción a cambio de nada. Como en todos los ámbitos, en casa, en la iglesia y en todo lugar, la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce. Cuando uno da atención, cuando uno cuida, cuando uno ayuda, cuando uno protege, cuando uno es un guardador, cuando uno permanece delante, entonces naturalmente recibe sujeción. Te pregunto, querido consiervo, ¿tu mujer, tu esposa, se siente protegida por vos? ¿O es la que paga todos los platos rotos en tu relación con la iglesia? Es el escudo en todos los líos en donde nosotros nos metemos con la iglesia. Tu esposa y tus hijos se sienten atendidos por vos, o tenés tiempo para todos menos para tus hijos, menos para tu mujer. Y esto es algo que necesariamente tenemos que repensar, porque dice que el que no gobierna su casa no puede gobernar la iglesia. Es triste cuando vemos los matrimonios pastorales deteriorados, los hijos de los pastores heridos, las esposas de los pastores resentidas contra el ministerio, contra la iglesia, por las injusticias que han vivido, que han sufrido. Es triste cuando nos llegan, como ocurrió, gracias a Dios, después eso se restauró, pero se acuerdan hace algunos años, sí, la noticia de que un hombre como Benny Hinn se había divorciado de su mujer. Más allá de lo que vos evalúes el ministerio de Benny Hinn como positivo o negativo, digamos, no importa, ¿no? Pero digo, uno se pregunta cómo fue, qué pasó, ¿no? ¿Dónde estuvo el desfasaje? La esposa de otro gran hombre de Dios de los Estados Unidos, muy amigos de la pareja de Benny y su esposa, al enterarse de lo sucedido dijo: ¿cómo fue que un hombre como Benny, cuya fuente es la intimidad de la relación, descuidó la relación con la persona más íntima? El pastor John Piper, uno de los predicadores top en los Estados Unidos, se paró delante de la iglesia hace algunos años atrás y dijo: hermanos, he tomado la decisión de autodisciplinarme por 8 meses, en los cuales no voy a ministrar. No hay ninguna causa moral que me impida hacerlo, pero tengo que tratar con algunas causas, algunas cosas en mi personalidad que debo superar. Y terminó mirando a su esposa, que estaba sentada en la primera fila, y dijo: querida, quiero decirte que vos sos más importante que mi ministerio. Este no es un devocional.
No estamos en un tiempo inspiracional. Ustedes están recontra inspirados ya. Esto es un taller para reparar, para reconstruir, para cambiar. Y quiero decirte que si la cosa no está bien en casa y vos seguís estirando, postergando la situación, esperando que algún día la cosa mejore, nada sucederá. O mejor dicho, sí, un desastre es muy posible que suceda. Algunos pastores que me tocan atender, como dijo Horacio en la presentación, la mayor parte de mi tiempo yo la dedico a ministrar pastores. Y ministro pastores en todas partes del mundo, ¿sí? No solo en conferencias, en la atención personalizada. Ministro a algunos de los pastores de las iglesias más grandes de toda América, ¿sí? Y a veces me sacude, ¿no? Porque digo, este hombre estaba en el limbo. Se le estaba destruyendo el hogar y no se daba cuenta. ¿En qué nube estaba volando? Y un día de pronto se dan cuenta que se les vino el mundo abajo. Por favor, querido consiervo, consierva, despertate y hace una evaluación profunda de tu vida familiar y pedí ayuda. No hay cosa más sabia que reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar y no hay cosa más sabia que pedir ayuda. ¿Quién nos habrá dicho esta mentira que como somos pastores, nosotros no necesitamos, no podemos pedir ayuda? Estamos para ministrar, pero que nadie nos ministre. Pedí ayuda y prioriza esto. Después de tu relación con Dios, esto es lo más importante, porque así lo dice la Biblia. Es más importante que tu ministerio, es más importante que la iglesia, porque así lo dice la Biblia. Si vos no gobernás bien tu casa, prioridad, ¿no podés pastorear la iglesia? Pero estamos aquí para hacer las cosas a tiempo. Y Dios te va a ayudar. La gran mentira es pensar que algunas cosas ya no tienen solución. Que ya son tantos años de casado, que los hijos hace tanto que se apartaron del Señor, que están tan metidos en cosas raras y negativas. No hay nada que sea imposible para Dios. Pero requiere de tu determinación a trabajar con eso. Tercera relación para pensar, relación con la iglesia. ¿Cuál es nuestra gloria? ¿Dónde se muestra nuestra competencia ministerial? ¿En qué consiste tu éxito ministerial? En que salgamos en los medios, en que nos inviten a ser los predicadores de los congresos, de los eventos, en que llenemos estadios, en nuestros números. Bueno, damos gracias a Dios por el crecimiento numérico, damos gracias a Dios cuando alguno de nosotros llena un estadio predicando a Cristo, o cuando alcanza los medios de comunicación, cristianos, seculares. Todo eso es muy bueno. Pero tus credenciales ministeriales, tu carta de recomendación como ministro competente, ¿cuál es? San Pablo le dice a los corintios: ustedes necesitan que yo les hable de mis credenciales, de lo que logré en el ministerio, para que ustedes sepan que yo soy un apóstol del Señor. Pero esas no son mis credenciales. Mis cartas de recomendación son ustedes. La vida de ustedes demuestra
si yo he hecho un buen trabajo como siervo de Dios? La vida de tu gente, pastor, pastora, es tu carta de recomendación, es tu credencial ministerial. No si tenés mucha gente, poca gente, si apareces en el diario tal o en la televisión, en el canal cual. Lo que cuenta, dice San Pablo, es la vida de tu gente. Y San Pablo dice, mostrame cómo vive tu gente y yo te voy a decir si sos un pastor recomendable, si sos un ministro competente. Y al repensar nuestro ministerio, no podemos dejar de pensar en la gente. Porque la iglesia son las personas. Así que, como finalmente todos nos tendremos que presentar delante de Dios, dice la Biblia, para ver cómo hemos edificado, tenemos que repensar seriamente, evaluar el producto final de nuestro ministerio, que es la gente. Toda industria, toda fábrica tiene el control de calidad. Si yo hiciera control de calidad en tu congregación, ¿cuál sería la evaluación de tu gente? Porque el estado de tu gente revela la competencia de tu ministerio. Nuestras congregaciones tienen todo tipo de ministerios, comisiones, pero le está haciendo falta la oficina de control de calidad. ¿Qué creyente estamos produciendo? ¿Cuál es el resultado de mi ministerio? Porque dice que esa es nuestra carta de recomendación y de presentación. Cuando perdemos de vista esto, creamos otros indicadores de competencia ministerial que no son bíblicos, que siguen patrones de éxito mundano, y nos olvidamos de lo que a Dios le interesa. El resultado es que hoy tenemos una iglesia. ¿Cuántos evangélicos aproximadamente hay en Chile? Así, porcentaje, más o menos. 3 millones. ¿Qué porcentaje es? 18%. ¿Cómo? 3%. No, 18%, 3 millones. ¿Sí? Quiere decir que la iglesia chilena tiene el potencial de transformar la nación. No hay ninguna otra organización, partido político, demás, que tenga semejante cantidad de gente, de adultos y de movilización. Sin embargo, algo parecido diríamos de la iglesia en Argentina, ¿verdad? Aún siendo menos en porcentaje que en Chile. Aún así, en Argentina se calcula que seremos el 11%. ¿Sí? Suficiente cantidad para transformar la realidad. Sin embargo, no estamos siendo una alternativa para el mundo. Porque no es diferente al mundo. Miren, yo lidero un movimiento, gracias querido, un movimiento que se llama Argentina Oramos por Vos, que nuclea a todos los pastores de la Argentina. ¿Sí? Lidero junto con otros pastores ese movimiento. Y comenzó eso con la crisis en Argentina, del 2001. Digo del 2001 porque Argentina siempre está en crisis, ¿no? Pero la peor del último tiempo, que fue la del 2001. Nosotros somos boinas verdes en crisis. Si quieren que les aconseje sobre crisis, tenemos doctorado los argentinos en crisis. Bueno, pero empezó allí orando por la Argentina. Pero luego, a medida que la crisis fuimos saliendo de aquella crisis, ¿sí?
Empezamos a decir, bueno, nucleemos a la iglesia del Señor para transformar la Argentina. Y empezamos a hacer retiros de creyentes de todo el país sobre cómo transformar la Argentina. Hicimos 2 o 3 retiros y de pronto un día estábamos con otros pastores y Dios nos habla y nos dice, ¿y con qué van a transformar la Argentina? Con la iglesia, Señor. Con todo el instrumento que es la iglesia. Y el Señor nos dijo, pero si la iglesia tiene los mismos problemas que la Argentina. Ustedes saben, Argentina está dividida, se llama la grieta, ¿no? Dividida en 2, ¿no? Políticamente, ¿sí? Y hay heridas ahí que parece que nunca se va a cerrar esa grieta. Y el Señor nos dijo, sí, el mismo problema de división, pero no en 2, en 1000 pedazos lo tiene la iglesia. ¿De qué reconciliación le van a hablar a la Argentina si ustedes como iglesia están divididos? ¿Y de qué solución a los problemas económicos si la mayor parte de la gente creyente de Argentina es gente o pobre o de bajo extracto social? ¿Dónde está? ¿Qué pueden mostrar ustedes para el país? Y así nos siguió mostrando indicadores, ¿no? Fui 13 años profesor del seminario bautista allí en Argentina, ¿no? Y todos los años hacía un ejercicio con los alumnos, ¿no? Les decía, imagínense por un instante que ustedes tienen todos los micrófonos de la red de radio y de televisión de Argentina. ¿Quién de ustedes, vengan aquí al frente, hagan de cuenta que acá, como habla el presidente de la nación, hagan de cuenta que ustedes tienen ahí todas las radios y toda la televisión? ¿Quién de ustedes le puede decir a la Argentina, yo quiero que la Argentina sea como mi congregación local, como mi iglesia local? En 13 años, jamás un alumno se animó a decir, yo quiero que la Argentina sea como mi congregación. No podemos transformar una nación cuando los mismos males que vemos en la Argentina, en Chile, están en la iglesia. Por eso, al repensar la iglesia, no podemos obviar el control de calidad. ¿Qué creyente estamos produciendo? En la Biblia, cantidad y calidad no se oponen. Hay 3 características que a Dios le importan de su iglesia: unidad, calidad y cantidad. Así que calidad y cantidad no pueden oponerse. Sin embargo, en las últimas décadas, todas las temáticas tienen que ver con el igle crecimiento, con el crecimiento de la iglesia, con el nuevo método. Y esto ha sido bueno, pero desbalanceado. No porque sea malo crecer en cantidad, sino por la falta de foco en la calidad. Y entonces hoy somos 18% de la población de Chile, pero no tenemos la capacidad de transformar Chile. No somos una opción para la nación. Déjenme, aunque probablemente no sea el tema de ustedes, pero aprovechando que estamos repensando el tema, expresarlo, porque como hoy el mundo está globalizado y tanto ustedes como la gente a la que ustedes pastorean son discipulados, no por ustedes, saben que ustedes ya no discipulan más a la gente, ¿no? Saben que yo cuando yo era chico, el único pastor que yo conocía era mi pastor. La única congregación que yo conocía era la mía. ¿Sí? Pero yo ya hace años que me di cuenta que yo ya no discipulo más a mi gente,
que a mi gente la disipula internet, la disipula la televisión evangélica. A mí me escuchan 1 hora por semana, pero ellos escuchan todos los días la radio evangélica, la televisión evangélica, leen el libro de Pirulo, de Mengano, de este, del otro, internet. ¿Sí? Así que ustedes tienen que ser conscientes de esto, porque ustedes están en completa desventaja con su gente. ¿Sí? Y ustedes mismos entran en internet y ven, o televisión evangélica, y ven el pastor que hace tal cosa y el otro que hace tal otra, una buena, maravillosa, otra desastrosa. Y generalmente los pastores copian los modelos equivocados, ¿no? Hemos importado modelos ministeriales donde, un ejemplo, ¿no? Ha habido una inversión de roles. En el pasado los pastores trabajábamos como podíamos. Yo cuando empecé el ministerio, lo que hice fue hacer lo mismo que vi hacer a mi pastor, repitiendo lo mismo que vi hacer, sin idea de que yo debía tener una visión dada por Dios para el ministerio de la iglesia. Hoy, gracias a Dios, la mayoría de nosotros sabemos la importancia esencial que es tener una visión. Pero hemos importado modelos ministeriales hoy en día donde se han invertido los roles, donde toda la gente trabaja para la visión pastoral. Y lo que estamos viendo en toda Latinoamérica es que si esa visión es exitosa, pasan los años y el único realizado, el único prosperado económicamente, el único que se siente pleno en la vida es el pastor. Mientras vemos un pueblo frustrado en sus vocaciones, en sus llamamientos, empobrecido económicamente, insatisfecho con sus vidas. Pastores enriquecidos con iglesias pobres. Pastores realizados en su llamamiento y en su vocación, con gente debajo de ellos que no sabe ni para qué viven. Es decir, todos trabajaron para el pastor, pero el pastor no trabajó para su gente. Para que su gente se realice en la vida, para que prospere, para que crezca, para que los jovencitos estudien, se capaciten, se desarrollen, alcancen ámbitos de influencia en la sociedad para transformarla, sean cabeza y no cola. Así que encendemos el televisor y vemos ese ministerio tan extraordinario y uno se pregunta, ¿es exitoso? Y estamos en un problema para responder. Imagínatelo así. San Pablo está a cargo de los recursos humanos de la empresa celestial y necesita contratar a un pastor. Y nos presentamos a varios de nosotros, ¿no? Y cada uno de nosotros presentamos nuestros antecedentes, nuestros logros. Y San Pablo dice, muy bueno, Carlito, todo lo que hiciste, todo lo que lograste. Evidentemente estás muy feliz en el ministerio, ¿verdad? Pero ahora necesito ver tus cartas de recomendación. Mostrame el estado de tu gente. Quiero ver sus vidas. Porque ellos son tus cartas escritas que me hablan de tu ministerio. ¿Sabes? Tengo una fuerte sospecha que uno de los temas principales por los que la iglesia más grande de todas las ciudades, desde Canadá hasta el sur, nuestra tierra del fuego compartida,
la iglesia más grande de todas las ciudades de América es la iglesia que no se congrega, la iglesia de los apartados. Ya en todas las ciudades del continente superan el 50% de los que cuando les preguntan, ¿usted de qué religión es? Te dicen evangélico. ¿Dónde se congrega? En ningún lado, más del 50%. En Argentina, el 66% de los que dicen que son evangélicos no se congregan. 2 de cada 3. En Chile, ya más de 1 de cada 2. Y yo tengo la fuerte sospecha que a la gente no le está sirviendo venir a nuestras iglesias. Nos ocupamos de sus vidas los primeros meses para que se terminen de convertir, pero luego ya no los seguimos ministrando, discipulando. No les enseñamos a vivir, no les enseñamos a ser felices en sus matrimonios, no les enseñamos a educar a sus hijos, no les enseñamos a prosperar. A sus hijos, en vez de empujarlos a prepararse, a ir a la universidad, a buscar la excelencia, los tenemos todos los días tocando la guitarrita en el templo. Y no hay nada de malo, siempre me la agarro con los pobres guitarristas, ¿no? Son una bendición, ¿verdad? Le fabricamos a la gente mentalidades mágicas, haciéndoles creer que todo va a venir de Dios, en lugar de que tienen que asociarse con Dios para experimentar las transformaciones que desean. Y cuando la magia no funciona, se frustran, decae la fe. Y encima nosotros los pastores todavía los tratamos de poco espirituales. Y entonces tienen que venir a los cultos, a la célula, a la escuela, al retiro, al liderazgo, para ser mano de obra y fuente de recursos económicos para nuestra visión. Para ver al cabo del tiempo que el único realizado, el único prosperado, el único bendecido soy yo. Que encima los reto, los mandoneo, los maltrato. La verdad es que yo me pongo en el pellejo de esa gente y analizo costo-beneficio. Y aunque creo que es un gran error no congregarse, al menos entiendo lo que les pasa. Porque si después de semejante demanda de tiempo, de trabajo, de asistencia y de dinero, sus vidas fueran florecientes, sus matrimonios fueran modelos de felicidad, sus economías fueran prósperas, sus hijos estuvieran ocupando los lugares de cabeza de la realidad, entonces valió la pena tanta demanda. Y no estoy, como dije al comienzo de esto, no estoy describiendo el ministerio de ustedes, porque a varios de ustedes los conozco bien y sé que dan la vida por la gente, que dan hasta lo que no tienen, que sus propias familias han sacrificado en pro de la iglesia. Lo que estoy describiendo es un modelo ministerial que se ha instalado en nuestro continente y del que tenemos que huir. Por más luces que veamos por la televisión o por internet, tenemos que huir. La única razón de ser del pastor son las ovejas. No hay otra razón de ser. No es tu ministerio, es la gente. Olvídate de tu ministerio. Preocúpate de la gente y tendrás ministerio. Cualquiera de ustedes que tuviera un rebaño de ovejas contrataría a un pastor para cuidar a las ovejas, no para que las ovejas cuiden del pastor. Por eso, al repensar el ministerio pastoral, no podemos dejar de pensar a quién estamos sirviendo.
y huir de este modelo porque es muy sutil, se nos mete. El mundo, si la mundanalidad no es el largo del pelo, si las mujeres se pintan o no se pintan, la mundanalidad se nos mete y ¿saben qué son? Los patrones mundanos de éxito. Por eso huyamos de este modelo. Al tiempo que lo denunciamos, huyamos de este modelo. Y yo lo quiero hacer con las escrituras. Dice la palabra: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! No apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil, la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien la buscase, ni quien preguntase por ellas. Está fabuloso crecer numéricamente. Es parte de una iglesia sana, pero con control de calidad. Que mis ovejas estén en el conocimiento de la palabra, bien alimentadas. En el tratamiento de sus problemas, bien apacentadas. Que económicamente tengan pasto suculento. Porque cuando nosotros no le enseñamos a nuestra gente a prosperar sanamente, se comen luego los predicadores del evangelio de prosperidad, que le sacan hasta el último cobre. Ahora, yo creo en la prosperidad del evangelio, lo que no creo en el evangelio de la prosperidad